exitosa a la implementación de nuestro criptoactivo, el Petro. Tema de criptomoneda respaldada en reservas de oro, petróleo, gas y diamante. Armas de fuego, pero el miércoles, coincidiendo con el recrudecimiento de los enfrentamientos, se vendieron 21 armas. ¿Cómo está? En el aire, temas del día. De inmediato revisamos nuestra pregunta a Twitter. Aquí está en pantalla. Tras el tiroteo en Parkland, jóvenes en Florida avivan las protestas contra el porte legal de armas en Estados Unidos. ¿Por qué demoran las autoridades estadounidenses en aprobar una ley que controle el uso de armas de fuego por civiles? ¿Quién lo impide? Aquí utilizamos dos etiquetas que están posicionadas en inglés, Gun Control Now y Gun Reform Now, o sea, control de armas ya y reforma de armas ya. Participe, denos su parecer al respecto. Tras su aprobación la víspera en la Cámara de Diputados, el decreto para la militarización de Río de Janeiro impulsado por decirlo de alguna manera, presidente Michel Temer, y puesto en marcha incluso por el propio Temer, se somete este martes a votación en el Pleno del Senado para ratificar su aprobación definitiva. De esto y más le contamos en nuestro primer tema del día. A las 6 de la tarde, hora local, se tiene prevista la votación de este decreto en el Senado, del que también necesita el aval para su entrada en vigor. El presidente de la Cámara Alta, Eunice Oliveira, informó que la votación del proyecto tendrá impacto en la tramitación de propuestas de la enmienda a la Constitución, entre ellas la reforma a la seguridad social, que, según adelantó Oliveira, se quedarán paralizadas mientras dure la intervención federal. Revisamos entonces algunas claves de este decreto de militarización impulsado por Michel Temer. Fue firmado por el mandatario el pasado viernes tras las celebraciones del carnaval. La medida es calificada de inédita, ya que es la primera de su tipo desde que se promulgó en Brasil la Constitución de 1988. De acuerdo con medios locales, la militarización busca enfrentar y derrotar la delincuencia. Establece que los militares tomen el control de la seguridad de Río hasta el 31 de diciembre. Diputados opositores consideran que es una medida politiquera, pirotécnica, con claros propósitos electoreros. ¿Pero qué significa una intervención militar en Río de Janeiro? Vamos a sumar entonces la opinión del editor de la revista Forum, Renato Rubao, en su artículo titulado ¿Qué significa una intervención militar en 10 puntos? Dice: quien va a garantizar la seguridad en el entorno de las escuelas, si él considera que es conveniente colocar soldados y militares dentro de las escuelas, podrá hacerlo. También determinará la seguridad en el entorno de los puestos médicos. Si considera que es conveniente colocar soldados y militares dentro de los puestos médicos, puede hacerlo. Garantizará la seguridad en las calles de la ciudad. Si la CUT o el MST deciden convocar a manifestaciones y él dice que no, puede colocar las tropas en las calles para arrestar a quienes no cumplan con lo establecido. Si el militar está molesto con el discurso de un sacerdote o pastor, puede llevarlo a declarar y acusarlo. En paralelo, los 5 principales partidos de izquierda de Brasil debaten sobre la construcción de una agenda común contra el retroceso político y económico que vive ese país tras la llegada del presidente Michel Temer. El encuentro tiene lugar en la Cámara de Diputados, Brasilia, donde participan además representantes de movimientos sociales, centrales sindicales e intelectuales. Desde allí, el propio Frente de Izquierda va a presentar el manifiesto que busca defender las conquistas de los trabajadores, la reanudación de la economía y la soberanía. Y a Brasilia nos vamos entonces con nuestra compañera Adriana Robreño. Adriana, cuéntanos, se somete entonces a debate este martes la ley de militarización tras haber pasado ya por diputados. Se espera entonces que sea la Cámara Alta la que diga la última palabra. Cuéntanos.
Sí, hola, un saludo para ti, para toda la audiencia. Bueno, esa es la idea. Lo que está previsto en el día de hoy es que sea el Senado el que analice ese decreto de intervención militar en Río de Janeiro, que fue aprobado en la madrugada de hoy aquí en la Cámara de Diputados por 340 votos a favor y solo 72 en contra de esa militarización del estado de Río de Janeiro. Como habíamos dicho en varias ocasiones, era muy probable que fuera aprobado aquí en el Congreso este decreto de intervención militar, ya que el gobierno tiene mayoría tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por tanto, la expectativa es que las discusiones sobre ese decreto de intervención militar en Río de Janeiro, cuando se inicien en el Senado Federal de Brasil, que debe ocurrir cerca de las 6 de la tarde, hora local, esto, bueno, va a ser probablemente una discusión que entre en la noche, pero probablemente también sea aprobado. ¿Esto qué significa? Que ese decreto de intervención militar en el estado de Río de Janeiro va a extenderse, en caso de que sea aprobado, hasta el 31 de diciembre de 2018, último día del mandato de Michel Temer. Esto es lo que está ocurriendo en este sentido de la intervención militar en Río de Janeiro, que por otro lado hemos escuchado reportes de que ya la ciudad está siendo, ya se ven en las calles a los militares, incluso una favela que queda cerca de la Marina ya está siendo víctima de esta intervención militar. Se están haciendo allí búsquedas, allanamientos alrededor de una favela. Esta es la información que tenemos en cuanto a este proceso de intervención militar en Río de Janeiro, que ha sido muy criticado por la oposición y por sectores de izquierda que rechazan este método como forma de evitar la violencia y de contener esa ola de crímenes que se vive en el estado de Río de Janeiro, que por demás no es el estado más violento de Brasil según las estadísticas, lo que hace que no sea tan justificado, por decirlo de alguna manera, esta intervención militar en el estado de Río de Janeiro. Paralelamente, y ante este contexto de desmonte que hemos visto después del golpe de 2016, desmonte de las políticas públicas a lo largo de todo el 2016, 2017, lo que va de 2018, las políticas laborales, y ahora se dice que el golpe pasó de civil a militar. Bueno, en todo este contexto es que los 5 principales partidos políticos de izquierda están presentando un manifiesto para reconstruir Brasil. Los principales partidos son el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Socialismo y Libertad, el Partido Democrático Laboral y el Partido Socialista Brasileño. Este manifiesto es un documento de alrededor de 10 cuartillas que es una plataforma donde se ponen las convergencias de estas organizaciones políticas que tienen ciertas divergencias, pero este manifiesto reunifica, es como una especie de programa de gobierno de cara a las próximas elecciones que van a ocurrir, que deben ocurrir aquí en Brasil en octubre de 2018. De hecho, esa es una de las principales defensas que hace el manifiesto. Ellos piden que sean garantizadas las elecciones de este año, unas elecciones con soberanía popular. Ellos advierten que no debe haber ni semipresidencialismo, ni parlamentarismo, ni ningún otro tipo de subterfugio jurídico. Exigen elecciones populares. También ellos defienden las empresas públicas, el fortalecimiento de Petrobras, del Banco Nacional de Desarrollo. Están contra todo ese proceso de privatizaciones que impulsa el actual gobierno de Michel Temer. Proponen la realización de reforma política, reforma tributaria, reforma judicial y sobre todo también la reglamentación de los medios de comunicación aquí en Brasil. Este manifiesto para la reconstrucción de Brasil debe ser presentado en el Foro Social Mundial, que debe ocurrir del 13 al 17 de marzo en Bahía, en el estado
estado de Bahía, en El Salvador. Entonces, esta es la información que tenemos hasta el momento sobre lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Por un lado, en el Senado, la expectativa con la votación sobre la intervención militar, y por otro lado, los partidos de izquierda se unen para presentar una plataforma para reconstruir Brasil. Rey. Muchísimas gracias, Adriana, por toda esta información. Al interior del Senado nos vamos a continuación a ver qué está pasando allí. Solo segundos. Aquí están las imágenes. E o presidente da entidade, Jaime Peri. Esse é projeto que ensina e orienta as crianças a jogar tênis, independente do padrão social da criança. Criança aquelas mais... Ahí lo vemos, sesión del Congreso Nacional, o sea, está sesionando el Congreso Nacional en Brasil, tal como nos planteaba nuestra compañera Adriana Robreño. Recordemos entonces nuestra pregunta a Twitter. Ahí está en pantalla, tras el tiroteo en Parkland, jóvenes en Florida avivan las protestas contra el porte legal de armas en Estados Unidos. ¿Por qué demoran las autoridades estadounidenses en aprobar una ley que controle el uso de armas de fuego por civiles? ¿Quién lo impide? Responda, denos su parecer. Mientras, hablamos de la imagen del día, que hoy nos recuerda la celebración del Día Internacional del Fotógrafo y el Camarógrafo. Hombres y mujeres que captan la imagen en la cual se condensa toda una historia, arriesgan hasta su vida por el deber de informar o educar. A todos y todas, felicitaciones en su día y ánimo para seguir cámara en ristre. Vamos a la pausa. Nosotros tenemos la idea de una moneda internacional, el petro, que se fundamente sobre todo en las grandes reservas de petróleo. Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda respaldada en reservas de oro, petróleo, gas y diamante. Yo estoy oficializando con certificado internacional en mano el campo número 1 como base de la criptomoneda, que posee 5.000 millones de barriles de petróleo, la única criptomoneda en el mundo que va a empezar sus funciones sustentada en una riqueza comprobable, certificada y verificable. El petro nace con riqueza, con solidez. Y del petro hablamos a continuación. Con el objetivo de abrir una nueva era económica en Venezuela, el gobierno bolivariano lanzó oficialmente la criptomoneda petro. De esta manera, el país suramericano blinda, a la vez que diversifica su economía, con el respaldo de su riqueza petrolera, entre otros recursos. La implementación del petro inició con la publicación del Manual de Adquisición y Comercialización del Criptoactivo. Así lo detalló el vicepresidente ejecutivo de este país, Tarek El Aissami. Cumpliendo las instrucciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en estricto apego a los protocolos tecnológicos, de rigor, damos inicio formal y de manera exitosa a la implementación de nuestro criptoactivo, el petro, y su respectivo proceso de preventa. A partir de en breves minutos, en la página www.elpetro.gov.be está siendo colgado el manual de adquisición del petro, en el cual se detalla en toda su extensión el procedimiento mediante el cual cualquier persona natural o jurídica, es decir, cualquier ciudadano o empresa, también cualquier persona nacional o extranjera, puede adquirir nuestra criptomoneda, el petro. El Aissami resaltó además que el petro aportará confianza y seguridad en el mercado nacional e internacional. Venezuela, a partir de ahora, se coloca a disposición de todas las reglas con las que se programa nuestro activo digital venezolano, respetando los mejores estándares de la comunidad de criptomonedas en el mundo, para generar confianza y seguridad en el mercado nacional e internacional.
ha nacido el Petro. Hoy se inicia ya formal y oficialmente la preventa del petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Enhorabuena, felicidades a nuestro pueblo. Hoy pasará a ser un día de historia. Pero vamos a ir más a fondo. ¿De qué estamos hablando? El petro, una moneda digital venezolana, se basa en el funcionamiento de otras criptomonedas como el Bitcoin. Fue creada como alternativa para enfrentar el bloqueo financiero y avanzar en materia de soberanía económica. La medida fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro desde el 3 de diciembre pasado, usted lo recordará. Va a estar respaldado el petro no solo por la reserva petrolera del país, sino también por el oro, el gas y diamantes de esta nación. A través de la plataforma tecnológica blockchain se realizarán las operaciones. Además, el Observatorio Nacional de Blockchain es el encargado del diseño de su funcionamiento. Nuestra corresponsal en Caracas, Esther Yáñez, nos tiene más. Saludos, Esther, adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rey. Bueno, efectivamente es oficial, el petro está en marcha. La primera criptomoneda de Venezuela respaldada por sus reservas naturales de petróleo, oro, agua y diamantes. Durante este mes, hasta el próximo 19 de marzo, es una preventa a empresas y a inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, y se ha puesto un total de 38,4 millones de petros a la venta sobre una base de 100 millones. Recordemos, Rey, que cada petro equivale a un barril de petróleo, por lo tanto estaríamos hablando de que un petro se compra aproximadamente por unos $60. El petro, además, ya cuenta con su página web, es www.elpetro.gov.b, así que todos los compradores pueden inscribirse en esta web, registrarse para comenzar la compraventa de esta criptomoneda. Allí, además, podrán descargar el manual del usuario para que no quede ninguna duda sobre cómo acceder a esta nueva criptomoneda venezolana, que sin duda supone una revolución financiera del siglo XXI para este momento coyuntural económico tan importante que vive el país. Así que, Rey, precisamente hablando de esa coyuntura, ¿para qué se crea el petro y por qué? Bueno, sobre todo se crea para combatir el bloqueo financiero que está viviendo el país. Recordemos, a través de las sanciones que impusieron Estados Unidos y la Unión Europea, Venezuela está en estos momentos asfixiada económica y financieramente. Con el petro se combate este bloqueo, se captan inversores, se captan divisas y además se genera un nuevo mecanismo de pago de bienes y servicios, y también, por supuesto, el petro va a ser canjeable por dinero fiduciario, así como por otras criptomonedas a través de las casas de cambio digitales. Así que bueno, Rey, entonces nueva era financiera, el petro está en marcha, veremos cómo funciona esta preventa durante este próximo mes, antes de que se inicie la venta al público a partir del 19 de marzo. Algo importante también, hoy, durante la tarde, el presidente Nicolás Maduro tiene una reunión en el Palacio de Miraflores con precisamente empresarios, inversores y mineros para dar nuevos anuncios importantes a nivel de economía a la nación y para mantener un encuentro y, bueno, pues dirimir cuáles van a ser los pasos a seguir en los próximos días en torno a esta criptomoneda. Sin duda va a suponer un antes y un después en la historia de la economía venezolana, Rey. Gracias, Esther. Avanzamos, continuamos en Venezuela, pero en clave comercial. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ofreció detalles sobre los puntos referidos al organismo que ella representa y que están incluidos en el Acuerdo de Convivencia Democrática de Santo Domingo, firmado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para la consecución de la paz en el país. Importante resaltar que de los 11 puntos sobre la elección presidencial, 6 están relacionados con el Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos es que el gobierno y la oposición acuerdan proponer al secretario general de las Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo. 2. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso de los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. En tercer lugar, se incluye en este acuerdo
que a la fecha de la convocatoria a las elecciones los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticia. Este martes revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Comenzamos, por ejemplo, con Hansel Oro. Kiev, al firmar la ley de reintegración, del Donbass, el presidente ucraniano Petro Poroshenko pone en riesgo los acuerdos de Minsk. Según la ley, Rusia es declarado como un país agresor en el este de Ucrania. Vamos a ver qué nos dice Gilda Silvestrucci. Honduras, hasta 2015 había en el país 266.037 niños huérfanos, el 5% de ellos sin madre a causa de la violencia. Una cifra aterradora. Alina Duarte, ¿qué nos dice? En su visita a Washington, D.C., la vicepresidenta ecuatoriana María Alejandra Vicuña consideró necesaria la participación de Venezuela en la Cumbre de las Américas. Además, expresó su rechazo a cualquier tipo de injerencia en la nación bolivariana. Lorena Hoyos, este fin de semana atentaron contra la vida del dirigente indígena Ricardo Gembuel. La violencia política no cesa en Colombia. Y por último, de Daisy Toussaint, que dice: Santo Domingo 20F, continúa el seminario internacional Realidades, Paradigmas y Desafíos de la Integración en República Dominicana. La escuchamos. Hoy, martes 20, dio inicio formal el Seminario Internacional Realidades, Paradigmas y Desafíos de la Integración. La misma contó esta mañana con temas como la coyuntura económica, política y social actual, dictada por el doctor Eliades Acosta. La coyuntura internacional y el nuevo reparto del mundo, dictada por el doctor Ignacio Ramonet, director del periódico Le Monde Diplomatique. Situación actual de América Latina, dictada por el doctor Atilo Borón, catedrático. La dimensión humanística y cultural de la integración por el sociólogo Frei Beto. Coyuntura, oportunidades y desafíos para la integración, el caso Venezuela, dictada por el doctor Miguel Ángel Pérez Pirela. En el resto del día continuaremos aquí mostrándole cuáles serán las mesas de diálogo que se van a llevar en este seminario y las diferentes conferencias. Pasamos a nuestro tema en desarrollo. Tras la masacre en una escuela de Parkland, Florida, que dejó, usted recordará, 17 muertos la semana pasada, pues continúan las protestas en disímiles ciudades estadounidenses. Estudiantes y padres que cuestionan la venta liberada y el uso de armas por adolescentes y jóvenes siguen mostrando su descontento. Exigen recrudecer los controles para la venta de armamento. Desde Washington, D.C., Alina Duarte nos trae los pormenores. Alina. Continúan las protestas en Estados Unidos exigiendo la regulación de adquisición y portación de armas en este país. Las protestas se han desarrollado en estados como California, Florida, Nueva York y aquí en Washington, D.C., luego de la masacre cometida el pasado 14 de febrero en un colegio de Parkland, Florida. Estudiantes del área metropolitana aquí protestaron en la Casa Blanca exigiendo que el Congreso y el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto. Por su parte, los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo convocaron a manifestarse el próximo día 24 de marzo aquí en Washington para que se garantice, dicen, la no repetición de una masacre. De acuerdo con la organización Gun Violence Archive, en lo que va del 2018 se han registrado al menos 30 tiroteos múltiples y unas 1.800 personas han perdido la vida por heridas de bala. Ante las presiones fue la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien declaró que el presidente Donald Trump habló con el senador republicano John Corbyn y el demócrata Chris Murphy sobre un proyecto de ley bipartidista que presentaron ya en meses pasados. Sin embargo, para expertos se trataría de un proyecto con alcance limitado, pues solo trataría de aumentar la eficacia de la ya existente base de datos nacional sobre antecedentes criminales para impedir que las personas allí incluidas puedan comprar armas. Gracias, Alina. Un tema en permanente desarrollo. Entonces, vamos a recordar cuál era nuestra pregunta a Twitter relacionada con este particular y qué respuestas recibimos.
Ahí la vemos. Tras el tiroteo en Parkland, jóvenes en Florida avivan las protestas contra el porte de armas en Estados Unidos. ¿Por qué demoran las autoridades estadounidenses en aprobar una ley que controle el uso de armas de fuego por civiles? ¿Quién lo impide? Vamos a ver, por ejemplo, esta respuesta de Orlando Sandoval. Rey, pues siendo honestos, ya que ellos son tan, pero tan inteligentes que venden armas a cada loco, es una forma de que ellos mismos se destruyan y la ley no la aprueban porque eso produce muchos dólares. David Grau, que nos dice los grandes aportes que realizan las compañías armamentistas que patrocinan las guerras de Estados Unidos y la Asociación Nacional del Rifle, de la cual Trump es socio. A pesar de los constantes tiroteos, esto no cambiará, solo importa la venta de armas. Y esta de Guillermo Lescano, que dice no se va a regular porque el lobby armamentístico es demasiado poderoso en Estados Unidos. No hay acuerdo para cambiar la política. Muchísimas gracias por esta respuesta. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Se dice que la ciencia avanza a prisa de rayo, pues en Japón un grupo de científicos creó una piel sintética que monitorea la salud de la persona que la use. Así podrá monitorear su pulso y tendrá un recordatorio constante a la hora de tomar sus medicamentos. ¿Qué le parece? Bueno, con este ingenioso invento, que de seguro va a alargar la vida de más de un ser humano, vamos a despedir nuestro programa de hoy.